El derecho a la educación en perspectiva internacional. 1. Introducción. Contexto de los derechos humanos y la educación. El concepto de derechos humanos, especialmente en relación a la infancia, tiene un contexto histórico y cultural específico. Los derechos humanos son un consenso de naciones y organismos que reflejan las necesidades humanas en un contexto social. Se analizará el desarrollo del derecho a la educación, centrándose en la educación infantil desde el nacimiento hasta los 6 años. 2. La visión de la educación infantil antes del siglo XX, evolución de la educación infantil. Antes del siglo XVIII, la educación infantil no era considerada necesaria, enfocándose en actividades maternales. Filósofos como Comenio y Rousseau comenzaron a abogar por la importancia de la educación desde el nacimiento. La educación infantil se conceptualizó lentamente con la idea de que los niños son sujetos de derechos. 3. Origen y evolución de las declaraciones de derechos del niño. Contexto histórico de los derechos del niño. Los derechos del hombre surgieron tras la Revolución Francesa y Americana, pero excluyeron a los niños. En 1919, la Sociedad de Naciones creó el Comité de Protección a la Infancia, marcando un cambio hacia la atención internacional de los derechos infantiles. 3.1. La Declaración de Ginebra de 1924. Primer documento que aborda los derechos del niño, aunque no vinculante. Establece principios sobre el desarrollo normal del niño y su derecho a la educación. 3.2. La Declaración de Derechos Humanos. Adoptada en 1948, establece derechos universales, incluyendo el derecho a la educación. Artículos relevantes destacan la educación gratuita y obligatoria, así como la protección de la infancia. 3.3. La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Proclamada en 1959, busca establecer principios sólidos para la protección de la infancia. Reconoce la necesidad de protección especial para los niños y su derecho a la educación. 3.4. Principales actuaciones de la UNESCO. Educación para todos. Iniciativa de la UNESCO en los años 90 para universalizar la educación básica. Se centra en la educación infantil y el desarrollo de políticas inclusivas. 3.5. El avance de la educación inclusiva. 3.5.1. La Declaración de Salamanca, UNESCO, 1994. Promueve la inclusión de todos los niños en el sistema educativo, independientemente de sus capacidades. Establece que las escuelas deben acoger a todos los niños, fomentando la equidad. 3.5.2. Marco de acción del Foro Mundial sobre la Educación, Dakar 2000. Se reafirma el compromiso de mejorar la educación básica y la inclusión de grupos vulnerables. Se enfatiza la importancia de la calidad educativa y la atención a la primera infancia. 3.6. El marco del desarrollo sostenible, de los ODM a los ODS. 3.6.1. El ODS 4, educación inclusiva y de calidad. El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos. Se establece la importancia de la educación en la primera infancia como base para el desarrollo. 3.7. Planteamientos desde otros agentes, la OCDE, el BM y las ONG. La OCDE y el Banco Mundial influyen en las políticas educativas, promoviendo la evaluación y la calidad. Las ONG juegan un papel crucial en la defensa de los derechos del niño y la educación, realizando intervenciones en contextos de crisis. 4. Repercusiones en la educación infantil en España. Contexto de la educación infantil en España. La educación infantil en España ha evolucionado con diversas denominaciones y enfoques. La Ley General de Educación de 1970 fue pionera en regular la educación de 0 a 6 años. Comparativa de diferentes leyes españolas. La LOCSE de 1990 establece la educación infantil como una etapa con currículo propio. La LOCE de 2002 divide la educación infantil en 2 etapas, afectando su conceptualización. La LOMLOE de 2020 recupera la identidad educativa de la etapa 0 a 6, aunque aún quedan aspectos por mejorar. 5. Conclusiones. Importancia del derecho a la educación. El derecho a la educación ha evolucionado hacia un reconocimiento como derecho humano fundamental. La educación infantil es crucial para el desarrollo integral de los niños, especialmente en contextos vulnerables. Se requiere un compromiso firme para garantizar que la educación infantil sea considerada un derecho pleno y universal.